Bien, si tenéis una Biblia al lado, pues os invito a abrirla en el libro de Génesis, en el capítulo 11. Y el texto de hoy vamos a leer versículos 27, de Génesis 11, 27, hasta el 12, 5. De hecho, ahí pone 3, pero he querido añadir 2 versículos más, así que leemos del 11, 27 al 12, versículo 5. Pues vamos a leer la palabra de Dios. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y Abram y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril, no tenía hijo. Y Taré tomó a Abram su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abram. Y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años, y murió Taré en Harán. Y el Señor dijo a Abram: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abram se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abram tenía 75 años cuando partió de Harán. Y tomó Abram a Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. La Biblia no nos presenta una serie de ideas abstractas o nociones religiosas, sino con un Dios real que actúa en el mundo y interviene en las vidas de las personas. Considera tu vida un momento, toda tu historia, la historia de tu familia. Imagina tu vida desde el momento en que naciste hasta el momento de tu muerte. El tiempo va pasando, crecemos, aprendemos, vivimos experiencias que nos marcan, experiencias dulces, experiencias amargas. Muchas personas que conocemos, personas que nos hacen bien, personas que nos han hecho daño y a quien hemos hecho daño, personas que hemos perdido, una vida de alegrías y de lágrimas, de mucho dolor. Mira de dónde has venido y cómo has llegado hasta donde estás hoy.
incluso hoy, en este sitio, en este edificio donde congregamos como iglesia de Vila de Cans. ¿Dónde ves la mano de Dios a lo largo de tu vida? ¿Cuándo lo conociste? ¿Y qué experiencias han sido marcadas por Dios? En esta mañana conoceremos una familia. Es una familia muy humana, pero Dios entró en su historia, intervino en sus vidas. Y no solo es que Dios entró en la historia de Taré y de Abraham y Sarai y Lot, etc., sino además casi es al revés. Dios tenía una gran historia, un gran plan, y los tomó a ellos, a Abraham, para ser más preciso, y los incorporó en su gran historia. Vamos a analizar este texto bajo 3 puntos, y os voy a decir al principio para que podáis seguir un poco la estructura. Vamos a empezar hablando de una familia muy humana. En segundo lugar, vamos a hacer una pregunta. ¿Esta familia era creyente o no creyente en su origen? Y en tercer lugar, vamos a ver una familia en el plan de Dios, la acción de Dios en esta familia. Una familia muy humana. Y al considerar la familia de Taré en su carácter humana, podemos reflexionar dónde vemos reflejado nuestras vidas y las vidas de nuestra familia. La familia de Taré y Abraham es muy humana. 5 características. Es una familia cualquiera. Versículo 27 dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Un padre con 3 hijos. Uno de los nietos está nombrado aquí, seguramente porque será una persona importante en los capítulos que siguen. Es una familia, hermanos, hijos, padres, sobrinos, nietos, como cualquier familia. Segundo, es una familia de su tiempo y de su cultura. Es una familia caracterizada por la endogamia. ¿Alguien sabe qué es la endogamia? Eso es. Ahora vamos a verlo, sí. Dice en el versículo 29, Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Nacor, uno de los 3 hijos, se casa con su sobrina. Milca es la hija de su hermano Harán. La endogamia es la práctica de contraer matrimonio entre sí personas de ascendencia común, dice la Real Academia Española. Y lo vemos más adelante en el libro de Génesis. ¿Con quién se casa Isaac? Pues con una de sus primas, su prima hermana Rebeca. Jacob también más adelante se casa con sus primas Raquel y Lea. Era parte de las costumbres de la época, una práctica común en el Antiguo Testamento. Y tenía un significado para esta familia, sobre todo cuando llegamos a Isaac y Jacob más adelante en la historia de Génesis. Esta práctica aseguraba que lo que Dios había prometido quedaba dentro de la familia. Se buscaban esposas para Isaac y Jacob dentro de las primas para que la promesa de Dios a esa familia queda dentro de la familia. Y Abraham,
dice que se casa con Sarai. Y no nos dice aquí quiénes eran los padres de Sarai. Pero si vamos a Génesis 20:12, dice Abraham que en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Sarai es la hermanastra de Abraham y también se casan. Esta característica nos puede parecer muy lejano en el tiempo, y así es. Es una familia cualquiera, pero también una familia de su cultura con esta peculiaridad. Tercera característica de esta familia muy humana es que es una familia que conoce la adversidad y el dolor. Este texto nos narra dos experiencias de adversidad. Versículo 28. Y murió Harán en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y en versículo 30 dice: Sarai era estéril, no tenía hijo. Esta familia ha experimentado la muerte de uno de estos tres hijos. Uno de los tres hijos de Taré, uno de los hermanos de Abraham y Nacor. Lot ha perdido su padre. Milca y Isca han perdido su padre. También vemos la esterilidad de Sarai. No puede tener hijos, y esto va a ser clave en los capítulos que vienen por delante en la historia de Abraham. Tenemos delante una familia que ha experimentado la suerte de cualquier familia, la pérdida y el dolor. Cuarta característica de esta familia muy humana es que es una familia con problemas. Y aquí estoy anticipando cosas que van a ocurrir en los siguientes capítulos de Génesis. Pero fijaos que los problemas que vendrán tienen que ver con esas experiencias de dolor. Si sigues leyendo, verás, por ejemplo, que Abraham adopta a Lot. Lot ha pedido a su padre, pues Abraham efectivamente lo adopta. Y esto trae bastantes problemas, discusiones entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot. Malas decisiones por parte de Lot. ¿Os acordáis cómo decide vivir en Sodoma? Y Abraham lo tiene que rescatar cuando está capturado en una batalla, etc. Por otro lado, hay varios problemas que se derivan de su matrimonio con Sarai. Y como cuando va a diferentes sitios, a Egipto, por ejemplo, el faraón, Abraham miente, dice que es su hermana, no su mujer, el faraón lo quiere tomar, y esto trae grandes problemas también. O la misma esterilidad de Sarai también crea problemas, porque Sarai da su sierva a Abraham para tener un hijo, y esto también trae problemas. Son una familia como las nuestras, en tantas maneras, ¿verdad? Con problemas, con dolor. Vemos también, quinto, he dejado un papel en casa. Mi quinto papel está en casa. A ver si me puedo acordar de lo que tenía escrito. Vale. No, esto tengo, sí. El quinto característica de esta familia es muy sencilla. Es una familia emigrante. Versículo 31 y 32. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos, en dirección a la tierra de Canaán. Y llegaron hasta Harán y se establecieron ahí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Los movimientos también son características de los seres humanos, ¿verdad? ¿Cuántos de vosotros sois extranjeros como nosotros? Sí.
Vale, sí, no llegamos a la mitad, pero un buen número, ¿verdad? Salieron de Ur, dirección Canaán, pero solo llegaron hasta la ciudad de Harán. Pues, ¿por qué emigraron? A esta pregunta volveremos un poquito más adelante. Vemos una familia muy humana, pero tenemos que preguntar, ¿eran creyentes o no eran creyentes la familia de Taré? Abraham claramente más adelante sí, ¿qué es? Después de recibir la llamada de Dios. Pero en este momento, ¿la familia de Taré son creyentes o no? Pues vamos a poner todo eso un poco de contexto dentro del libro de Génesis. Y hacer algunas observaciones al respecto. Si tenéis la Biblia abierta y miráis un poquito antes de nuestro texto, en capítulo 11, versículos 24 a 26, veréis que también se menciona a Taré y su familia como parte de una genealogía que empieza con Sem, hijo de Noé, en versículo 10 de capítulo 11. La historia de Génesis, que es el fundamento de toda la narrativa bíblica, es que Dios es el creador y creó todas las cosas bien, y no hubo ninguna sombra de mal en el principio. Y el ser humano fue creado como cúspide y cumbre de toda la creación, con la capacidad de conocer y amar y relacionarse con el Dios que lo creó. Pero los padres de la raza humana quisieron ser como Dios y rebelaron, dándole la espalda, y escogieron la esclavitud del pecado en vez de la libertad de Dios. Y los primeros 11 capítulos de Génesis nos cuentan las consecuencias nefastas de esta elección en una espiral de violencia y arrogancia y devastación. Pero se mantiene un hilo de esperanza, basada en la promesa de Dios de aplastar la cabeza del serpiente que les engañó a través de la simiente de la mujer. Y este hilo de esperanza es la línea que aparece en las genealogías de Génesis, sobre todo capítulos 5 y 11. Empieza con Set, hijo de Adán, pasan por Noé, su hijo Sem, hasta llegar a Taré. Entonces vemos que la familia de Taré pertenece a la línea de la esperanza dentro de la narrativa de Génesis. ¿Pero son creyentes? Ahora, si lees un buen comentario acerca del libro de Génesis, te explicará un poco sobre el contexto histórico en que nos encontramos aquí. ¿Dónde viven Taré y su familia? En Ur de los Caldeos. Probablemente está hablando de la ciudad de Ur en Mesopotamia, en lo que es Irak hoy. Y Ur estaba caracterizada por el culto a la luna. Adoraron al dios de la luna. Y el comentario que leerás sobre Génesis te dirá también que muchos de los nombres que aparecen aquí, Sarai, Milca, Taré, Labán, que aparece más adelante en Génesis, todos estos nombres parecen estar relacionados con el dios de la luna. Entonces podemos preguntar, ¿eran adoradores al dios de la luna, la familia de Taré? O quizás eran creyentes que vivían en ese entorno, simplemente. Pues hay un texto que nos deja sin duda si eran una familia creyente o no. Y se encuentra en el libro de Josué. En Josué, capítulo 24, Josué reflexiona sobre todo el recorrido del pueblo de Dios. Está a punto de morir. Han entrado ya en la tierra prometida, y en Josué 24, versículo 2,
Dice Josué a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel. Al otro lado del río, ahí está hablando del río Éufrates, o sea, Mesopotamia, habitaban antiguamente vuestros padres, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Ahí lo tenemos. Servían a otros dioses. Y entonces Josué Dios sigue hablando, entonces tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo guié por toda la tierra de Canaán. La familia de Teré y de Abraham no eran creyentes en Dios en ese momento, servían a otros dioses. Y como veremos, es significativo que en ese momento Dios los llamó. Para ser más preciso, Dios llamó a Abraham a abandonar estos dioses y seguirle a él. De hecho, el hecho de que servían a otros dioses en ese momento nos muestra que este hilo de la esperanza estaba a punto de perderse. Pero no. Cuando todo pende de un hilo, Dios entra y actúa. De hecho, no está de todo seguro que toda la familia de Abraham se convierte cuando Abraham responde a Dios en fe. No sé si os acordáis, pero más adelante en Génesis, en capítulo 31, Raquel, la mujer de Jacob, dice que ella robó los dioses o los ídolos domésticos de su padre Labán. Parece que al menos parte de la familia seguían sirviendo a otros dioses. Quizás sirvían a otros dioses mientras adoraban al Dios verdadero también. De todas formas, es una familia mezclada. Creyente, Abraham sí, pero no está tan claro el resto de su familia. Vemos pues que la familia de Taré y Abraham es una familia no creyente en el momento en que Dios llama a ellos. Qué grande es la gracia de Dios que llama a Abraham, un pagano, un adorador de otros dioses, para conocerle y seguirle. Antes de pasar al tercer punto, donde vamos a ver en más profundidad la acción de Dios y esta familia en el plan de Dios, paramos un momento. Cada familia es única, cada vida, cada uno de nosotros es único. Hay características de la familia de Taré que son muy lejanos a nosotros, pero estoy seguro de que hay muchas cosas en que nos podemos ver reflejados en esta familia. Así que seguimos adelante con esa misma pregunta en mente. ¿Dónde estaba Dios en su historia y dónde está en la nuestra? Y aquí es donde tengo el papel perdido, así que vamos a ver si me acuerdo lo que tenía apuntado. Vamos a ver la familia, una familia en el plan de Dios. Dios llama a Abraham, el llamado de Dios a Abraham. En Génesis 15, versículo 7, dice Dios a Abraham: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Y en Hechos capítulo 7, Esteban, cuando estaban a punto de apedrearlo, Esteban dio un discurso, una predicación, y en Hechos 7, versículo 2, dice: escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia,
antes que habitara en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve la tierra que yo te mostraré. El texto que tenemos por delante en Génesis dice que Taré tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, etc., y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Y la pregunta es, ¿por qué salieron de Ur en ese momento, Taré y su familia? Pues lo vemos en los otros textos. Abraham recibe el llamado de Dios ahí, en Ur. Es como respuesta al llamado de Dios a Abraham que salen de Ur. Dirección la tierra de Canaán, pero no llegan ahí. Se establecen en otra ciudad, en Harán, que está como un punto entre medio, entre Ur y Canaán. Y parece que posiblemente Dios vuelve a amar a Abraham, incluso es posible. Mientras están en Harán y de ahí, pues salen y van, como leemos al comienzo del capítulo 12, a que volveremos en un momento. Esta familia recibe un llamado de Dios. Abraham, adorador de otros dioses, recibe un llamado de Dios. Volvemos a leer entonces capítulo 12, versículos 1 a 3. El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El llamado de Dios es algo muy pequeño, sal de tu ciudad y va a otro. Bueno, pequeño, pero también es un paso, importante. Pero de una cosa, vamos a decir, pequeña, Dios añade algo muy, muy grande, en versículos 2 a 3 que acabamos de leer. Dios tiene un plan muy grande y aquí siembra la simiente, una simiente muy pequeña que va a crecer, llegar a ser un árbol enorme. Aquí empieza el plan de Dios, no solo para bendecir a este hombre y su familia, sino ¿a quién? A todas las familias de la tierra. Aquí empieza un camino con un paso que llegará al Salvador del mundo, que llegará a la cruz y llegará a aquel momento en que se abre la promesa de Dios para personas de todas las naciones. Así dice Pablo en el libro de Gálatas. Lo llama esto el Evangelio. Dice Pablo, la Escritura, previendo que Dios justificará a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Vemos cómo Dios interviene en esta familia, llama a Abraham y va a transformar esta familia. Dios entra en su historia, pero casi es al revés también. Dios tiene una gran historia y los incorpora en su historia y tiene un plan para bendecir a muchas y todas las naciones a través de ellos. Y esto, cuando pensamos en lo que Dios ha hecho en mi vida, en tu vida, un poco es lo mismo aquí. Dios ha actuado en mi historia, en mi vida. Pero Dios me ha puesto en su historia, en el gran plan que Él está haciendo. Dios no entra en nuestras vidas
para reafirmar nosotros como centro de nuestras vidas. Dios entra en nuestras vidas para restaurar la centralidad de Dios en nosotros y colocarnos dentro de la gran familia de Dios y el gran plan de Dios. Esto es el plan de Dios, el propósito de Dios. Dios ha bendecido a Abraham para que sea una bendición para otros. Y así también es lo mismo para nosotros. Si hemos recibido bendición, es para bendecir a otros y ser canal de bendición. El paso de la fe. Abraham responde al llamado de Dios. Mira, cuando sales de este edificio, te encuentras en una calle. Si sigues esta calle, llegarás a otra calle, luego otra. Si sigues andando, puedes ir a muchos sitios. De hecho, puedes caminar hasta la misma ciudad de Ur, en Irak. Lo he mirado en Google Maps. ¿Sabéis cuántas horas tardarías en caminar a Irak? Si sigues Google Maps, os voy a decir, 1063 horas tardarás en caminar a Ur de los Caldeos y recorrerás unos 191 kilómetros. Supongo que necesitarás algún visado y pues coger algún barco en algún sitio quizás también. Pero hay que tomar un primer paso. Aquí tenemos el primer paso en el plan de Dios, el llamado de Dios a Abraham, y también vemos el primer paso en la vida de Abraham, el paso de la fe. Versículo 4 dice, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán, y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán llegaron. En Hebreos se nos dice que por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Abraham no fue un hombre perfecto, mucho menos. No es que Dios miró a todos los habitantes de la tierra para ver quién era el más fiel adorador a Él. No. Dios lo escogió. Le habló en promesas y le llamó a tomar un paso de fe. Y Abraham tomó ese paso sin saber mucho, sabía bien poco, ni siquiera sabía a dónde iba, pero tuvo fe y obedeció. Esto es la fe en acción. Hizo lo que el Señor le pidió, tal como hizo años después cuando Dios le puso a la prueba y le pidió sacrificar a su propio hijo Isaac. ¿Os acordáis? Y dice que muy temprano, de madrugada, fue Abraham y llevó a Isaac. Obediencia inmediata a la voz de Dios. Y así Abraham también, con ese paso de fe, apunta al centro de la historia, del plan de Dios. Aquel momento cuando el Señor Jesús fue en obediencia al Padre a ese sitio que sí sabía a dónde iba y cuya anticipación le causó tanto angustia en el jardín de Getsemaní. Igual que Dios proveyó un sustituto para Isaac, para morir en su lugar, Dios proveyó un sustituto para nosotros, para morir en nuestro lugar. Vemos pues cómo Dios interviene en una familia cualquiera, muy normal, como nosotros. Como Dios llama a ese Abraham
y lo incorpora en su gran plan de salvación. Y de esta simiente contiene una potencia tremenda. Igual que un simiente puede, cuando crezca, romper una roca o un hormigón por la fuerza del crecimiento de la planta, pues aquí una simiente crecerá hasta un árbol. Y nosotros también podemos estar incorporadas en esa gran historia divina. Y la gran mayoría hemos sido incorporadas, si no todas, hemos sido incorporadas en esa gran historia divina. Mirad cuán grande es el plan de Dios y cómo Dios actúa en la historia de una familia, transformándola. Y tú y yo, piensa de nuevo, para concluir, piensa de nuevo en tu vida, en tu historia, en tu familia, con sus luces y sombras, sus alegrías y lágrimas, con creyentes y no creyentes. ¿Dónde ves a Dios actuando en tu vida, en las circunstancias de tu historia? Quizás eres muy consciente de su obra en tu vida. Quizás solo estás descubriéndolo ahora o hace poco y mirando atrás, viendo la mano de Dios. Aprendamos de la familia de Taré y de Abraham. Dios puede actuar en cualquier familia y Dios nos llama a cada uno de nosotros, no de la misma forma con que llamó a Abraham. Su llamado era único y especial. No tenemos el mismo mandamiento ni el mismo lugar en el gran plan de Dios, pero sí tenemos el mismo llamado a dejar todo para seguir a Jesús. Tenemos el mismo llamado a confiar en su promesa, la promesa de salvación por todo aquel que clama al nombre del Señor. El mismo llamado a bendecir porque somos bendecidos. Como dijo Jesús, de gracia recibisteis, dad de gracia. Nos llama Dios hoy a tomar un paso de fe. Para algunas personas puede ser un primer paso, o quizás es el siguiente paso después de miles, que creo que es la situación de la mayoría de nosotros hoy. El camino no es fácil y la fe necesita renovarse y ejercitarse continuamente. Piensa en tu vida hoy. Si no estamos caminando en fe, estamos retrocediendo. Y la pregunta es, ¿a qué paso de fe te llama Dios hoy? Incluso después de miles de pasos que el Señor nos ha permitido dar. Porque sabed esto, Pablo dice también en Gálatas que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Cuando ponemos y mantenemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, Dios nos hace parte de la familia de Abraham, la familia de la fe. Y así todas las promesas que Dios ha dado, no solo a Abraham, sino a lo largo de todas las Escrituras, también son para nosotros. Qué grande, hasta la vida eterna. Y no hay mayor bendición para mi vida y para tu vida, para mi familia, para tu familia, que esta. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por la grandeza de tu obra en el mundo, lo que leemos en este texto donde llamas a Abraham, donde empieza esta historia de Abraham y de Israel hasta llegar al Señor Jesús. La esperanza que tenemos que en Cristo restaurarás todas las cosas, porque Cristo vino y completó
tu plan, muriendo en la cruz por el pecado del mundo. Señor, gracias por el ejemplo de Abraham de fe, aun sabiendo muy poco de ti, pues tomó este paso de confiar en tu promesa, de obedecer tu llamado. Y Señor, gracias porque tú conoces cada uno de nosotros, conoces nuestros corazones, nuestras vidas. Quizás hay algunos que tenemos decisiones importantes por delante. Quizás hay cosas que necesitamos cambiar y arrepentirnos de ellas en nuestras vidas. Quizás hay situaciones que nos abruman y tenemos miedos. Señor, gracias porque en todas esas cosas nos llamas a tomar un paso de fe, de confiar en ti y de ver tu acción en nuestras vidas. Y gracias también, Señor, porque podemos dar testimonio de tu obra en nuestras vidas y nuestras familias. Incluso en las cosas que no entendemos, los dolores que hemos pasado. Vemos tu mano y queremos darte gloria por eso. Así que ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y seguir adelante, puestos los ojos en Jesús. Y lo pedimos en su nombre. Amén.